El pulso acelerado, inquietud, una sensación general de ansiedad, incapacidad para conciliar correctamente el sueño o para mantenerte dormido y tener un sueño reparador. Desgraciadamente son síntomas que te suenan, ¿verdad? Hola, soy Iago López, médico de familia del Centro Médico Pontevedra, y hoy vamos a hablar de los trastornos de ansiedad. Vamos a hablar en concreto de un tipo de trastorno de ansiedad que constituye la práctica totalidad de los trastornos de ansiedad que yo veo en mi consulta, que es el trastorno adaptativo. Los síntomas de la ansiedad, como relataba al principio del vídeo, no son ajenos prácticamente a nadie. Esa sensación general de nerviosismo, esas taquicardias, ese temblor muscular, esa incapacidad para estar quieto en ningún sitio, esas contracturas musculares, sobre todo en los músculos de la cara y los músculos del cuello, esa irascibilidad, esa irritabilidad, esas pocas ganas de hablar con nadie cuando llegamos a casa, son síntomas que, desgraciadamente, la mayor parte de nosotros vamos a experimentar en algún momento de nuestra vida y en algún caso pueden llegar a pasar un umbral patológico, que es cuando necesitamos la ayuda del médico. En todo caso, aunque todos conocemos estos síntomas, lo que ya no forma parte tanto de la cultura popular es las causas por las que este tipo de síntomas aparecen. Pero para poder entender por qué surgen y cómo se tratan estos trastornos, primero deberíamos conocer cómo es la respuesta biológica al estrés. Es más, deberíamos definir qué es el estrés. Curiosamente, aunque hoy, cuando se habla de estrés, casi todo el mundo piensa en estrés mental, en estrés intelectual, cuando surgió este concepto fue una especie de préstamo de un término de física y de ingeniería que definía a la fuerza que tendía a deformar los materiales, como por ejemplo la tensión que soporta la pared de un vaso de un tubo industrial o incluso la tensión que soporta la pared de un vaso sanguíneo. Esa fuerza extrínseca que lo comprime o que lo estira y que lo pone a prueba y amenaza con romperlo. Entendiendo esto, es fácil entender por qué surgió esa metáfora con respecto a nuestra mente. Y por tanto, llamamos estímulos estresores a aquellos agentes, a aquellas circunstancias que hacen que nuestra mente se tense. Y la razón por la que nuestra mente se comporta así es porque el estrés es lo que tanto al ser humano como al resto de los animales superiores les ha permitido sobrevivir a entornos hostiles. Si estamos en un entorno natural y nos encontramos con un depredador o con un potencial agresor, nuestra respuesta normal va a ser esas taquicardias, esa velocidad de pensamiento, que en realidad son producidas porque nuestras glándulas suprarrenales van a producir un montón de adrenalina, van a producir un montón de cortisol, que van a aumentar muchísimo nuestra capacidad de tolerar el esfuerzo y de tolerar el estrés. Las neuronas de nuestro tronco cerebral van a excitar al resto del cerebro para que el cerebro piense con mucha más rapidez, y el resultado global de esto va a ser que vamos a ser capaces de pensar con mucha más velocidad, vamos a ser capaces de correr con mucha más velocidad, vamos a tardar mucho más en sentirnos agotados, porque todo este conjunto de mecanismos están muy bien diseñados para que resolvamos esa situación, para que o bien ataquemos o bien consigamos huir con la mayor probabilidad de supervivencia posible. Están muy bien diseñados en ese sentido. Y es común a la gran mayoría de los animales superiores que existen, pero además nosotros somos la cúspide de la evolución. De hecho, salvo que algún biólogo me corrija, somos el único animal que nos podemos encontrar tanto en las zonas cercanas al Ártico como en el desierto del Sáhara, y esto mucho antes del desarrollo de la tecnología moderna. Sin embargo, el estilo de vida moderna conlleva otros estímulos estresores para los que no tenemos nuestro cerebro tan bien diseñado. Y así, cuando recibimos un recibo del banco que no sabemos si vamos a poder pagar, si tenemos un jefe en el trabajo que nos acosa, si nos cuesta cuadrar los horarios para poder ir al trabajo y además cuidar de nuestros hijos, ese mecanismo natural de huida o ataque no nos va a servir generalmente para nada. Sin embargo, es la forma instintiva que tiene nuestro cerebro de funcionar porque durante miles de años ha funcionado correctamente. Y tenemos una complicación adicional, y es que muchos de estos modernos estímulos estresores, además de ser distintos, de no resolverse con huida o con ataque, son muy prolongados en el tiempo. Y nuestro cerebro está muy bien diseñado para escapar del oso, pero no está tan bien diseñado para pasarnos días y noches durante meses y años escapando del oso. Y tampoco está bien diseñado para enfrentarnos a un oso que me ataca desde aquí, otro oso que me ataca desde aquí y otro oso que me ataca desde aquí. Porque desgraciadamente muchas personas no tienen un único problema. De hecho, cuando tienen uno solo, no se les sugiere este trastorno adaptativo. Pero cuando una persona se combina que tiene un trabajo agotador, además al llegar a casa tiene un montón de obligaciones domésticas y además tiene algún problema en las relaciones sociales familiares, la persona se encuentra con tres problemas distintos que la acosan por tres frentes distintos, y es entonces cuando muchas veces surge la patología. Cuando pasamos de la respuesta adaptativa, que es la respuesta sana al estrés, al trastorno adaptativo, que es cuando los problemas pueden con nosotros y empiezan a impactar en nuestro estado de ánimo.
Y por si esto fuera poco, en los últimos tiempos han surgido unas corrientes de pensamiento que son profundamente alienantes, como la psicología positiva tipo Mr. Wonderful, como el coaching o como los libros de autoayuda, que repiten una y otra vez esos mensajes de tienes que entregar el 110%, la palabra crisis es oportunidad, solamente los cobardes tienen ansiedad. Y esto no es así ni por asomo. Y lo que acaba provocando en la gente es un tremendo sentimiento de culpa, porque leer este tipo de mensajes a la persona le pueden funcionar durante el día de hoy, que le pueden imbuir de un cierto optimismo, salen con energía reforzada después de escuchar esa charla motivacional o después de leer ese libro, pero mañana la dura realidad con todos sus problemas vuelven otra vez a machacarnos y nos volvemos a sentir mal. Y además ahora nos sentimos débiles, nos sentimos culpables, porque ayer leímos que no deberíamos sentirnos así, porque la oportunidad, que si tengo que dar el 110% de mí mismo, etcétera, etcétera. Y eso genera todavía un ladrillo más encima del estado de ánimo del paciente, con lo cual se sienten todavía peor por culpa de estas ideas preconcebidas y que son absolutamente falsas. Así que tenemos un nuevo estímulo estresor: sentirse culpable por sentirse ansioso. Es una paradoja de tres pares de narices, pero es algo que me encuentro en mi consulta una y otra vez. Y una vez que hemos explicado por qué nuestro cerebro se comporta así, viene el abordaje en consulta. ¿Qué hace un médico cuando trata correctamente un trastorno de este tipo? Pues necesitamos una consulta que tenga una cierta duración, porque necesitamos que el paciente nos cuente qué le pasa, que nos cuente por qué cree que tiene este trastorno de ansiedad. Y a veces necesitamos ayudarle un poco, porque aunque parezca mentira, uno de los mecanismos que tenemos de fallo en nuestro cerebro es que nos engañamos de alguna manera y nos negamos a nosotros mismos las causas de la ansiedad. Y a veces hacer preguntas como si existe algún fenómeno vital que coincide en el tiempo con la aparición de la ansiedad, pues por ejemplo, si estas taquicardias, este trastorno de ansiedad coincide con un cambio en su puesto de trabajo, con un cambio en sus relaciones familiares, con un cambio de domicilio, al paciente le puede dar la pista de por qué ha empezado a desarrollarlo, porque a veces tenemos la capacidad introspectiva tan anulada que no caemos en primera mano en la cuenta de qué es lo que nos está causando este trastorno de ansiedad, pero al final el propio paciente prácticamente siempre es capaz de identificar cuál es la causa. Una vez que hemos hecho este diagnóstico y una vez que hemos averiguado las causas que desencadenan el trastorno adaptativo, es decir, una vez que hemos identificado los estímulos estresores, necesitamos establecer un plan de tratamiento, porque no tiene el mismo plan de tratamiento un paciente que tiene un problema en el trabajo que un paciente que tiene un problema de pareja. No tiene el mismo tratamiento un paciente que ha sido despedido que un paciente que está pasándolo muy mal porque tiene a su mujer ingresada en la UCI en estado grave. Y tampoco vamos a diseñar el mismo plan de acción para un paciente que la ansiedad le está produciendo una anulación de su apetito que para un paciente que está comiendo compulsivamente para resolver su ansiedad. Y para esto, una vez más, necesitamos tiempo. Porque una consulta corta de 2 minutos siempre acaba llevando a ese silogismo de como tienes ansiedad te receto un ansiolítico. Y un mecanismo tan directo muy rara vez va a conseguir solucionar el problema. Puede aliviarlo un poquito si el médico ha acertado bien con el medicamento, pero lo va a aliviar, en ningún caso lo va a curar con esa política. Porque esa es otra. El tratamiento farmacológico es solo una parte del tratamiento, una parte que no siempre es necesaria y que además rara vez es suficiente. Los fármacos son bastante eficaces para en el corto plazo conseguir reducir el sufrimiento del paciente y en mi experiencia personal muchas veces me han ayudado a que el tratamiento con el psicólogo que después recibe el paciente sea más rentable, porque parte del tratamiento que me puede poner el psicólogo consiste en tomar una serie de decisiones o llevar a cabo una serie de acciones que pueden ser muy difíciles de tomar si yo estoy bloqueado por estrés y me siento incapaz de tomar decisiones. Por eso, muchas veces, un correcto abordaje farmacológico puede facilitar muchísimo el trabajo del psicólogo después. Por este motivo, mi estrategia de tratamiento en consulta puede incluir una serie de elementos. Puede incluir, y suele incluir muchas veces, lo que llamamos validación emocional. El paciente debe saber que es perfectamente legítimo sentirse como se siente, que todas esas tonterías que le han inculcado en la cabeza de que es débil, de que debe sacar el 110% de sí mismo, etcétera, etcétera, son auténticas tonterías. Esto suele producir una pequeña descarga de la losa que pesa sobre el paciente. Obviamente esto no es suficiente, pero es un primer paso muy sencillo de dar en una primera consulta y que hace que el paciente normalmente salga bastante más aliviado de la primera consulta con el médico de familia. Como os decía hace un momento, es frecuente que además al paciente le aconseje acudir a un psicólogo. En un futuro tendremos un vídeo con una de nuestras psicólogas para explicaros un poquito en qué consiste la batería de estrategias de abordamiento que tienen los psicólogos en estos casos, pero incluyen técnicas como desde las más sencillas técnicas de relajación para que el paciente consiga relajarse en ciertos momentos en que la ansiedad le abruma, a estrategias directas de cómo afrontar ciertos estímulos estresores para intentar resolverlos, porque a veces se pueden eliminar, a veces se pueden modificar.
También la capacidad, en el caso de que no se puedan modificar esos estímulos estresores, mejorar la capacidad de adaptación del paciente, y haciendo especial hincapié en aquellos pacientes que tienen ciertas características de la personalidad que le hacen más proclive a desarrollar estos trastornos. Porque por supuesto una persona que tiene una personalidad que le genera una gran aversión al riesgo tiene más facilidad para caer en un trastorno de este tipo que tal vez una persona que tenga una mayor laxitud mental y que le permita adaptarse de un modo natural a las situaciones. Pero siempre hay algo que se puede trabajar con el psicólogo para mejorar la capacidad de adaptación del paciente a esas circunstancias concretas. Y por último tenemos el abordaje farmacológico. Y esto abarca una serie de familias de medicamentos, desde los famosos ansiolíticos que tan mala fama han cosechado, en parte bien motivada y en parte por motivos tal vez un poco más capciosos, pero por supuesto estos fármacos mal usados pueden hacer daño al paciente. Y no solo por la famosa dependencia, es porque muchas veces impiden que el paciente aborde sus problemas. Imaginémonos, por ejemplo, que viene una mujer a mi consulta que tiene trabajo, al igual que su pareja, que tiene 2 hijos, pero resulta que por las noches la única persona que cuida de los niños es ella. Y los fines de semana el único que se va de fin de semana con los amigos es él. Es decir, en todo momento ella tiene la carga de un trabajo equivalente al de su pareja y además tiene que asumir el estrés del cuidado de sus hijos. Esa persona, si yo le doy un ansiolítico, lo que vamos a hacer es sencillamente postergar el problema. La persona se va a tranquilizar, pero no va a eliminar la causa estresora. El tratamiento, y es el que probablemente le aconseja el psicólogo, es que tenga una charla con su pareja, que hagan un cierto tipo de pacto en el que distribuyan correctamente las cargas del cuidado de los niños y del cuidado del hogar para que los dos tengan un hueco para el ocio y un hueco para el trabajo. Porque si sencillamente nos dedicamos a medicar a esta persona, lo que vamos a hacer es prolongar en el tiempo y hasta que los niños no se vayan a la universidad, pues esta mujer va a seguir con este mismo trastorno. Esto es un ejemplo tal vez muy burdo, pero es una forma elemental de demostrar cómo podríamos hacer que a una persona le causásemos daño con un medicamento. Y muchas veces la razón por la que no pueden dejar el ansiolítico no es por dependencia, sino porque hemos perpetuado un problema por culpa de un tratamiento que hemos hecho con una perspectiva muy simplista y muy cortoplacista. También tenemos medicamentos que, mal llamados antidepresivos, como la familia de los medicamentos ISRS, que habitualmente la perspectiva que le aportan al paciente es la siguiente. Lo habitual es que cuando un paciente tiene un trastorno adaptativo, desarrolla un estado mental en el que se siente con una perspectiva realista, porque el paciente con un trastorno de ansiedad no está loco, pero con una perspectiva de que ve los problemas desde una trinchera, ve cómo cada una de las amenazas se cierne sobre sí mismo como si fuera un oleaje que se cierne sobre su cabeza. Muchos de estos fármacos lo que te ofrecen es una perspectiva distinta. No son drogas, es decir, no hacen que creas que lo malo es bueno o cosas de ese tipo, como le pasaría a una persona que estuviera puesta con algún tipo de sustancia ilegal, sino que lo que hacen es darle una cierta sensación de distancia sobre sus problemas, como si se hubiera comprado una escalera de 2 metros y viese exactamente los mismos problemas, pero una perspectiva en que la persona se siente más capacitada para afrontarlos, pero no daña su perspectiva de realidad. Lo malo es malo, lo bueno es bueno, y esta persona es una impresentable porque me está haciendo daño. Es decir, no cambia mis preferencias, no cambia mi personalidad, pero sí me da una cierta distancia sobre los problemas que permite que el psicólogo después trabaje mucho mejor conmigo para que, al darme los consejos correctos, yo tome las decisiones correctas sin quedarme absolutamente bloqueado y convertido en pelotilla por el estrés. Y después, en casos muy particulares, otros medicamentos, como ciertos neurolépticos o ciertos medicamentos anticomerciales, gracias a ciertos efectos secundarios pueden permitir que en aquellos pacientes que tienen una cierta rumiación de ciertas ideas muy consecutivas y muy reiterativas, se pueda hacer que piensen menos en ello y por tanto se agobien menos. En todo caso, como podéis ver, el diseñar un plan de acción para una persona es algo muy difícil, es algo que tiene mucha complejidad intelectual y es algo que bajo ningún concepto se puede hacer una consulta de 2 minutos. Cuando os ofrezcan una consulta de 2 minutos, mi consejo es que la rechacéis o si podéis conseguir de alguna manera algo de más calidad, que optéis a ello, porque las consultas pim pam pum son un auténtico problema y son una forma fantástica de entorpecer la curación del paciente e incluso de garantizar que se quede con este problema para siempre. Esto es algo que es complicado porque a veces puede ser culpa del médico, hay médicos que no tienen ningún tipo de empatía y no nos hacen ningún tipo de caso, pero muchas veces los médicos se ven obligados, y yo viví esa situación, se ven obligados a trabajar bajo una presión tremenda y a veces bajo el mandato de una empresa, como puede ser el sistema público o una empresa privada, que les cita a un paciente cada 2 minutos de manera que ni de broma pueden dedicarle el tiempo que esos pacientes necesitan. Por tanto, siempre que podamos, intentemos una consulta de más duración, ya sea buscándonos a un médico que nos dedique más tiempo o protestando lo que haya que protestar ante la dirección de un centro, de una cierta compañía o de una consejería
para que se encarguen de que a los pacientes que tienen este tipo de problemas se les dé la asistencia adecuada. Porque nunca vamos a conseguir curar a un paciente en una consulta de 2 minutos. Igual que tampoco le vamos a poder curar una fractura de fémur a un paciente solo por ponerle la mano en el muslo. A ese paciente habrá que operarle. Y en este caso, un paciente que tiene un problema de este tipo no se le puede atender ni en una consulta de psicología de 5 minutos, ni una consulta de medicina de 2 minutos. A mí, en mi consulta, siendo muy rápido, puedo llegar a resolverlo en 20 minutos. Lo habitual es que necesite 30 o 40 minutos, porque necesito tiempo para que el paciente me cuente con calma qué es lo que le pasa. Necesito tiempo para diseñar una estrategia. Necesito tiempo para que el paciente entienda cuál es mi estrategia. Necesito tiempo para explicarle al paciente cuáles son los efectos secundarios de los fármacos que le voy a recetar. Necesito tiempo para quitarle muchas ideas preconcebidas al paciente que tiene sobre la psicología. Lo más habitual es que cuando derivo un paciente al psicólogo, el paciente lo rechace porque tiene una serie de ideas preconcebidas contra la psicología. O bien que solamente vale para los pacientes que están locos, dentro del subjetivo que es definir la locura. Que el paciente piense que el psicólogo va a acceder a contenidos de su mente tremendamente vergonzosos, porque las películas americanas nos han creado una visión de la psicología que hace pensar que el psicólogo va a acceder a información secreta que me da mucha vergüenza que nadie sepa. Y no, el psicólogo solo va a saber de mí lo que yo le cuente. No tiene ninguna forma de hacer como el doctor Aníbal Lecter y averigüe que me despierto por las noches y oigo chillar a los corderos. Eso son tonterías. Tampoco me va a tumbar en un diván y va a averiguar que estoy secretamente enamorado de mi madre. Estos son tonterías que están absolutamente obsoletas de psiquiatría de los años 30 y que hoy están absolutamente superadas. El psicólogo va a saber de mí lo que yo le cuente, me va a ayudar a identificar mis problemas y me va a ayudar a diseñar una estrategia de cómo abordarlos. Pero si tengo una idea completamente incorrecta de lo que es la psicología, por supuesto no voy a querer ir al psicólogo. Yo tampoco querría ir a ese tipo de psicólogo que sale en las películas americanas. Y esto me lleva tiempo. Explicar al paciente estos conceptos me lleva tiempo. Y también me lleva tiempo darle al paciente unas expectativas realistas de lo que pretendo hacer con él, porque desgraciadamente no todos los trastornos tienen curación. Si una persona sufre un trastorno de ansiedad porque tiene una gran invalidez o porque le han echado de su trabajo, evidentemente no se va a resolver sencillamente con unas cuantas consultas. Podemos mejorar su estado sintomático, pero el tratamiento de los trastornos adaptativos ocurre cuando eliminamos las causas, y estas causas no siempre son eliminables. Por eso que el paciente tiene derecho a una perspectiva realista de hasta dónde vamos a poder llegar y hasta dónde no vamos a poder llegar. Por eso, una vez más recalco, la duración de la consulta médica es una parte absolutamente fundamental del correcto tratamiento de estas patologías. Y aquí llega el final de este vídeo. Os voy a dejar de todas formas unas cuantas láminas aclaratorias porque para evitar romper la fluidez de este vídeo he omitido algunos detalles que tal vez son importantes a la hora de definir estos trastornos, porque ni todos los trastornos de ansiedad son adaptativos, ni todos los trastornos adaptativos son de ansiedad. Entonces os dejaré unas cuantas aclaraciones al final de este vídeo y por lo demás me despido de vosotros hasta el próximo y un saludo.